que hablan de la religión como si fuera algo que tienen todos en común. Fue la reflexión y la sentencia, y un poco extraña y bastante rara. ¿De qué se trata? ¿Acaso no es algo que tenemos todos en común? De hecho, es la necesidad que tenemos todos en común. Sí, decía. Pero, es decir, hablan de la religión como si no importara. Como si dicen, te pudieras cambiar de uno a otro, como si no importara. Donde estés más cómoda, donde parezca en una conversación sorpresa de jovencitas hermosas hablando al respecto. En efecto, gloria a Dios, es una conversación que jovencitas pueden tener y que después alguna puede reflexionar. Una que está creciendo en virtud y amor a Dios en la fe verdadera, con la profundidad del cristianismo real hecho vida, desde bien nacimiento católico, al que todos están obligados y llamados a nacer en cualquier época de la vida. Cosa es esta muy buena, sin embargo, sí, es para pensar realmente una vez más y siempre es la necesidad del hombre y la mujer de reconocer que en efecto parecemos tomar la religión muy a la ligera, parecemos tomarla a como, pues, te sientas mejor, como diría muchos cuando les pregunto, ¿irás a misa? Ay, es que hoy no me nace. Ay, es que hoy no tengo ganas. Es que si voy sin devoción, ¿para qué voy? Y bueno, en esta sentencia, en esta respuesta se reconoce la constante. Como cuando le preguntamos a alguien, ¿y tú en qué religión estás? Estoy en esta. Ah, pero, ¿y te cambiarías a otra? Pues si me convence más, o si me parece mejor, o sí me cambiaría, o es que bueno, pues si me excluyen de aquella por no ser parte del clan, pues no me cambio, mejor me quedo donde estoy, o si, bueno, cuando empezamos a escuchar, es que me dice la última que se convirtió, más bien apostató la fe católica por causa del pecado, como muchas que he conocido y muchos también, que dicen, es que acá me siento mejor porque acá me siento como acusada, despreciada y discriminada por no poder comer la hostia o tomar el cuerpo de Cristo. Bueno, nunca puede decir esto porque no tiene idea de lo que está haciendo. No puedo acercarme a la comunión y eso es una discriminación porque las mujeres, y bueno, vueltas a casar no se vale y ahí empieza. Otra que se acerca es que me quiero cambiar, pero mi marido dice que yo no me puedo cambiar porque pues si no conocemos bien la fe católica que vamos a andar conociendo otra. Perfectísimo razonamiento de un vuelto a casa, pero que quiere decirle a su esposa que no haga, pero pues la mujer mueve mucho al hombre, que poco se mueve para hacer la verdad. Sin embargo, en todos estos razonamientos es la misma constante. Aquel que es una secta, que no está dentro de la fe verdadera, o aquel que no tiene una fe real, una religión, y aquel que dice, es que las religiones solo desunen y son un relajo las religiones. Bueno, no sabe ni qué es una religión. El término no le suena más lo que tiene en su idea. Ya el sentido profundo de lo que quiere decir las palabras, de su significado, está alejado del dominio común ordinario. Entonces, pues realmente pues es un reto muy grande, porque insisto, es un común denominador el que todas estas apreciaciones, declaraciones, respuestas vienen de una sola cosa: el intento continuo del hombre de complacerse a sí mismo. Busco donde yo me sienta bien, dice el que no conoce la fe verdadera, o el que la deja, la abandona, el que nunca la sintió, que le llegó la ilusión y la perdió. El que estaba al lado del camino, o el que dio en tierra buena, el que lo cegó la cizaña, bueno, mil cosas.
Esto es lo que sucede en efecto, sí es verdad. Hablan de la religión como si fuera algo en común. No, en realidad, porque la verdadera religión está en la Iglesia Católica. Y además, son verdaderos deseos de acercarse a Dios para el que lo hace sinceramente, en paz y buena voluntad, aunque equivocado. Un deseo férreo de complacerse a sí mismo, aquel que no tiene una verdadera religión y que ataca la fe verdadera, y que su propaganda está dirigida a causar daño, criticar malsanamente o alguna cosa a la fe católica. Simple y sencillamente es verdad. Se habla de la religión como si fuera algo en común. Es una necesidad común y deber y salvación cierto. No es algo en común. Verdaderamente no es algo en común. Así es que las personas deben de entender eso. Debemos todos de entender esto. Si fuera algo en común, es el deseo verdadero del Padre. ¿Sí? Es el verdadero deseo del católico. Ser uno en Cristo como Él quiso y rogó al Padre. Que todos fuéramos uno. Pero no podemos tener algo en común con alguien que desprecia la fe cristiana, que no ama a Jesús. No tenemos nada en común con respecto a la fe. Su Dios no es mi Dios. Aquel que rinde culto a piedras no es su Dios mi Dios. Aquel que cree que autoperdonarse los pecados es tanto o más válido que confesarlos al Padre en quien Dios puso la potestad de la perdón de los pecados, no es algo en común, sino es una diferencia grave, doctrinal, y que puede, si no ya, pierde. Entonces realmente no es algo en común. La necesidad de ver y salvación es algo en común. Pero cuando nos sentamos a hablar, oye, ¿con cuál te vas? ¿Con melón o con sandía? Es que me siento mejor acá porque acá está mi grupo bien bonito donde nos la pasamos requete bien y hacemos una sociedad secreta o pública y donde nos sentamos todos a la mesa y somos una mini secta de las miles que hay. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, que en realidad estamos yendo a buscar al Señor o estamos yendo a complacernos a nosotros mismos. En mucha extensión de la fe católica, la realidad es el pecado. El desconocimiento seguido junto con pegado de la ignorancia y desconocimiento de la fe verdadera. El no haber sido capaces de aprenderla, experimentarla y vivirla verdaderamente, porque la fe católica es una procesión de fe continua desde el acostarse a levantarse, es vivir con Cristo día y noche. No es algo que te pones en la misa. Si te la pones en la misa, pues ya es un avance porque al menos vas. Pero en realidad la fe católica es una vida común. Esa sí es era común y la experimentamos hace no mucho, muchos. Algunos, la mayoría, en el mundo cristiano. Sabíamos qué significaba que sonara la campana, que dieran las 3 de la tarde, que sonara al 12 del día, que fuera la Semana Santa. Sabíamos quién iba cargando, quiénes van cargando en hombros la procesión. ¿Qué significa? Eso es ser en común. Ahora ya no es algo común y no es algo en común. Mucho ayudan los medios de comunicación que están continuamente despreciando la fe y alentando a otros a olvidarla y despreciarla para poder dar paso al mal, o fomentarlo o aplaudirlo, porque así conviene a los intereses mundanos o de dinero, económicos y pues de una fama, de un poder, de mantenerse a flote a como de lugar. Pero el deseo de éxito no tiene que ir peleado con el verdadero amor a Dios, salvo que se oponga. Entonces ya no es algo común, ni en común. Cuando nos ponemos a platicar, tú eres de melón o de sandía, ya estamos en un error grave.
Tenemos que ser capaces de tener caridad con el prójimo, quererlos lo suficiente, pero más a Dios para obedecer su palabra y comprender que todas esas almas, muy en especial los no cristianos, están en riesgo grave de condenación. Y es muy triste que no le crean a Jesús. Es una desgracia tenebrosa, triste y abismal, verdaderamente en soledad, el caminar sin Cristo en este mundo. Ser un verdadero pagano o ateo, no tener nada en común con un cristiano con respecto a la fe. Huele a soledad, huele a desolación eterna, huele a oscuridad infinita. La presencia de aquellos que cada día que pasa no aceptan a Jesús como su Salvador, a Cristo como su Señor, y lo confiesan con su boca. Y creer que cualquier cosa es Dios es una verdadera blasfemia y herejía. Es una tristeza y dolor que mueve a la urgencia de la predicación por bien de las almas. Porque este mundo es hermoso cuando está en paz. Fue más hermoso cuando era pacífico y todavía en los lugares como donde vivo, que es hermoso y pacífico, donde huele a cantos de pájaros, donde las flores exudan, aromatizan el ambiente. Es hermoso. Es un mundo católico. Es un mundo donde el canto de los monjes se puede ir a escuchar, donde el hermoso ceremonial de nuestra fe se entiende y vemos elevar el humo de las oraciones que representa el incienso a nuestro Dios. Es hermoso cuando se entiende de todas estas cosas. Es hermosísimo cuando en las mismas redes sociales congeniamos con un católico de Asia, de Europa, de Oceanía, de Sudamérica, de África, de Oriente Medio, donde sabemos qué significa cada cosa. Eso es ser uno en Cristo. La obligación del cristiano es ser uno en Cristo. La obligación de todas las sectas es dejar de ser secta y unirse a la batalla por las almas en la fe verdadera, dando sus dones de predicación, enderezándolos a la fe verdadera y siendo doblemente fuertes en la realidad de ser uno en Cristo, de profesar y reconocer en el sagrario la presencia real de nuestro Señor. Pierden tanto no acercándose a la iluminación verdadera, a la plenitud de la fe. Eso es ser en común. Ese es el llamado, esa es la campana. Cuando escuchas la campana, ese es el llamado. Cuando escuches al Padre, ese es el llamado. Cuando veas la procesión de fe, bájate de tu coche o de tu bicicleta o no vayas a donde vas y ve con ellos. Ora, trata de entender por qué el amor se mueve a andar en chanclas, tenis, zapatos, a pie, por kilómetros, diciendo, esta es mi fe. En bicicleta, en camioneta, en camión, y decir, estos son los signos de mi fe, cristiano, sé cristiano. Estás en este tiempo y oportunidad de ser cristiano, estás en este tiempo y oportunidad de ser hijo de Dios. Aprovéchala, toma tu lugar en este mundo de cristiandad, sé un verdadero cristiano, que suene el viento en el canto de amor a Dios y que viva Cristo Rey.